Prepárate para una historia que te atrapará de principio a fin. Hoy vamos a sumergirnos en la travesía de Emma, una joven limpiadora que, en un día lluvioso, vio su vida patas arriba por un acto de pura arrogancia. Pero lo que parecía ser el final fue solo el comienzo de un giro increíble, observado desde lejos por un misterioso multimillonario. Cómo el barro se transformó en un peldaño hacia el éxito y la prepotencia resultó costosa. Quédate con nosotros y descubre la fuerza de la resiliencia humana. Y si tú, al igual que nosotros, crees que el mundo necesita más historias de superación, suscríbete al canal y deja tu like para no perderte ningún vídeo inspirador. Era un martes gris, de esos en los que la humedad se pega a la piel y el olor a lluvia inminente flota en el aire de un Sao Paulo que nunca duerme. Emma, con poco más de 20 años y una disposición que parecía no flaquear ni siquiera en las madrugadas frías, ya iba camino de otro día de trabajo. Sus zapatos gastados marcaban el ritmo sobre el pavimento irregular de la Rúa Augusta y el murmullo matutino empezaba a cobrar vida. El olor a pan fresco se mezclaba con el café recién hecho que se escapaba de las panaderías, un recordatorio sutil de que, para muchos, aquel era solo el inicio de otra rutina frenética. La vida de Emma, por aquellos días, se resumía en turnos extenuantes de limpieza en oficinas, pocas horas de sueño fragmentadas y el sueño persistente de una universidad que parecía siempre un horizonte distante, casi inalcanzable. Ella apretaba la correa de la mochila gastada contra el pecho, donde guardaba el uniforme arrugado y un sándwich sencillo, preparado con cariño la noche anterior. El cabello recogido en un moño apretado denunciaba la prisa, y los ojos, aunque cansados, mantenían un brillo resiliente. Emma siempre creyó que la dignidad del trabajo no reside en su estatus social, sino en el esfuerzo diario y la capacidad de transformar lo poco que se tiene en un cimiento sólido. En ese tramo de la calle, donde el asfalto todavía llevaba las marcas de las lluvias de la madrugada, esquivó algunos charcos, cuidando de no mojar sus pantalones ya raídos. El día prometía ser largo, pero llevaba una lista mental de pequeñas alegrías para mantenerse firme. El café calentito en la sala de descanso, la breve charla con su compañera de turno y, quién sabe, alguna buena oferta en el supermercado para estirar el sueldo menguado. De repente, un rugido ahogado rompió la monotonía de la mañana. No era el sonido habitual de los autos, sino algo más corpulento, más imponente. Un SUV negro, con ruedas que parecían más grandes que las cabezas de los transeúntes, surgió de la nada, desgarrando el asfalto mojado a una velocidad que rozaba la imprudencia. El vehículo, con sus cristales tintados y un brillo intimidante, pertenecía a Vanessa, una influencer cuyo mundo giraba en torno a filtros de Instagram y viajes de lujo. Emma, absorta en sus pensamientos sobre las cuentas del mes, no tuvo tiempo de reaccionar. El SUV pasó como un rayo sobre un charco gigantesco y el chorro de agua sucia, mezclada con residuos de la calle, la empapó de pies a cabeza. El agua corría por su rostro, goteando de las puntas del cabello y manchando su uniforme limpio. Sintió el frío húmedo penetrar su ropa y un escozor en los ojos, reflejo del impacto. El SUV, en lugar de frenar o mostrar cualquier indicio de arrepentimiento, simplemente aceleró, dejando tras de sí una nube de suciedad y la risa chillona de Vanessa, que, evidentemente, no se preocupó por el desastre. Dentro del coche, Vanessa miró por el retrovisor y soltó una carcajada aguda que resonó en el interior del vehículo. «¡Mira eso! ¡Otra para limpiar la ciudad!», se dijo a sí misma con un tono de desprecio que revelaba un desdén profundo. Para ella, aquello fue solo un incidente irrelevante, casi divertido. Para Emma, fue una humillación pública, un recordatorio cruel de su invisibilidad en la metrópolis. Inesperadamente, la escena no pasó desapercibida. Al otro lado de la calle, apoyado en un frondoso árbol, estaba Ethan Cole,
No era del tipo que se mezclaba con la multitud. Prefería observar, invisible en su impecable traje y con los ojos atentos tras unas gafas de montura fina. Ethan era un multimillonario reservado, conocido en los círculos más exclusivos por su mente estratégica y una aversión casi palpable a la ostentación vacía. En ese momento, esperaba a su conductor, absorto en un correo urgente, pero el sonido de la risa estridente de Vanessa y el chorro de barro que alcanzó a la joven lo sacaron de su concentración. Vio la escena con una claridad perturbadora, la indiferencia de un lado y el shock mudo del otro. Una punzada de indignación atravesó a Ethan. No solía estallar de ira, pero la crueldad gratuita le afectaba de una forma particular. Ver la fragilidad de Emma frente a la prepotencia de Vanessa encendió algo dentro de él. La imagen de la chica empapada, sin reacción visible, más allá de una quietud casi dolorosa, quedó grabada en su mente. Observó cómo Emma, con los hombros encorvados, seguía su camino intentando recomponerse. No había desesperación clara en su rostro, sino una resignación que hablaba más alto que cualquier lamento. Ethan sintió un impulso inusual. Necesitaba saber quién era aquella mujer y, más importante, qué podía hacer para revertir la injusticia que acababa de presenciar. Ese día, Ethan Cole no siguió su rutina habitual. En lugar de ir directo a la oficina, pidió al chofer que diera una vuelta discreta a la manzana, manteniendo la atención en la figura de Emma. La vio entrar en un edificio comercial de fachada austera, uno de los tantos que salpicaban la zona. El edificio, con 20 pisos de vidrio ahumado, parecía engullir la pequeña figura de Emma. La curiosidad de Ethan se transformó en una determinación silenciosa. Necesitaba más información, pero sin alarmar a la joven ni convertir su gesto en caridad ostentosa. Su filosofía era clara. La verdadera ayuda no se exhibe, sino que se manifiesta en acciones concretas y discretas. Horas después, mientras Emma limpiaba el tercer piso, absorta en el ruido de la aspiradora y el olor a desinfectante, encontró algo inesperado. Cerca de la cafetera había un sándwich de queso y pechuga de pavo, aún caliente, y un par de guantes de goma nuevos, del tipo que siempre había soñado tener, pero que su presupuesto nunca permitía. No había nota ni explicación. Miró alrededor, pero el pasillo estaba vacío. El corazón de Emma, acostumbrado a la dureza de la rutina, sintió un calor inusual, un gesto pequeño pero tan significativo en su simplicidad que le humedeció los ojos. Alguien, pensó, había notado su presencia, su lucha, y se había preocupado. En los días siguientes, esos pequeños regalos misteriosos se volvieron constantes. Un café gourmet aparecía en la cocina justo cuando Emma sentía que el cansancio del turno arreciaba. Un tentempié saludable y nutritivo, en lugar de su sándwich sencillo, surgía en su bolso. Nunca veía quién los dejaba, pero la sensación de ser vista, de ser cuidada de alguna forma, llenaba un vacío que ni siquiera sabía que existía. Con cada nuevo detalle, una sonrisa discreta aparecía en sus labios, y la fatiga parecía disminuir un poco. Aquellos gestos anónimos eran como pequeños rayos de sol en días nublados, un recordatorio de que la bondad aún existía en medio de la indiferencia de la gran ciudad. Mientras tanto, Ethan, con su discreción habitual, movía fichas entre bastidores. A través de su equipo de confianza, descubrió todo acerca de Emma, su origen humilde, la dedicación a la familia, el sueño de cursar la universidad y la rutina extenuante para mantener el hogar. Cuanto más aprendía, más le impresionaba la resiliencia de la joven. Recordaba la mirada de Vanessa, llena de desdén, y la contrastaba con la dignidad silenciosa de Emma. Esa disparidad solo reforzaba su convicción de que ella merecía mucho más de lo que la vida le había dado hasta entonces. La intervención de Ethan no era cuestión de caridad,
sino de restablecer un equilibrio, de corregir una injusticia. El giro en la vida de Emma llegó de forma discreta, casi imperceptible al principio. Una mañana particularmente ajetreada, la gerente de la oficina la llamó para conversar. Emma esperaba la lista habitual de tareas o quizá alguna retroalimentación sobre su limpieza, pero lo que escuchó la dejó sin palabras. Se había creado un nuevo puesto en recepción y para su sorpresa el nombre de Emma fue el primero en ser considerado. Era un ascenso significativo, con un mejor salario y, lo más importante, horario fijo y menos extenuante. Parpadeó, intentando procesar la información, mientras la gerente elogiaba su dedicación y puntualidad, características que para Emma eran apenas lo básico de su trabajo. Aún aturdida por la noticia, Emma aceptó la propuesta. De un día para otro, sus jornadas de barrer y fregar suelos fueron sustituidas por el sonido del teléfono y la organización de documentos. La nueva rutina era un alivio, y el pequeño aumento de sueldo ya permitía un respiro. Lo que ella no sabía era que detrás de aquella oportunidad estaba Ethan Cole, que había influido sutilmente en la decisión de la empresa donde trabajaba, asegurando que la plaza se le ofreciera a ella. Observaba desde lejos, con una sonrisa casi imperceptible, cuando veía a Emma, ahora tras el mostrador de recepción, atendiendo con la misma dedicación que aplicaba a la limpieza. La vida de Emma comenzó a transformarse de forma sorprendente, y no pasó mucho tiempo hasta que llegó el siguiente paso. Una tarde lluviosa, recibió una carta en un sobre timbrado, sin remitente. Dentro, había una invitación a un proceso de selección en una de las universidades más prestigiosas de Sao Paulo, acompañada de una referencia impecable que elogiaba su dedicación singular y potencial académico. Era la oportunidad de oro, el sueño universitario que parecía inalcanzable, ahora materializado en un trozo de papel. El nombre de Ethan Cole, aunque no apareciera en ningún sitio, era la fuerza silenciosa detrás de aquella invitación, un vínculo invisible que conectaba su generosidad con el ascenso de Emma. Ella estudió como nunca, impulsada por una mezcla de gratitud y una determinación recién descubierta. Mientras Emma veía su vida adquirir nuevos colores, el mundo de Vanessa empezaba a desmoronarse. La influencer, acostumbrada a los aplausos virtuales y la impunidad, no se dio cuenta de que la escena del barro había sido filmada por una cámara de seguridad de una cafetería cercana, y el vídeo, editado y sin identificación, empezó a circular anónimamente en las redes. No había nombres, pero la matrícula del SV y el rostro de Vanessa eran inconfundibles. Al principio fueron solo algunos comentarios indignados, pero el vídeo se viralizó con velocidad sorprendente, alcanzando millones de visualizaciones y generando una ola de repudio. Las marcas que patrocinaban a Vanessa, temiendo la asociación con la arrogancia y la falta de respeto, comenzaron a rescindir contratos, una tras otra. Y justo cuando el destino parecía susurrarle a Emma que la vida estaba a punto de cambiar, el mundo de Vanessa comenzaba a derrumbarse. Si estás sintiendo cada giro de esta historia y quieres ver hasta dónde llegará la travesía de Emma, no pierdas ni un segundo. Haz clic en el botón de suscribirte, activa la campanita y únete a nuestra comunidad, donde cada historia es un soplo de esperanza. ¿Cuál será el próximo capítulo en la vida de Emma? El mundo digital de Vanessa, antes un escenario de aplausos, se convirtió en un tribunal virtual. Comentarios furiosos inundaban sus publicaciones, llamándola arrogante, inhumana y privilegiada. Con cada contrato roto, la imagen de éxito que cultivaba se desmoronaba un poco más. Su bandeja de entrada, antes llena de propuestas lucrativas, ahora recibía solo mensajes de odio y exigencias de disculpa. Intentó defenderse con excusas pobres y publicaciones victimistas, pero la verdad
estaba expuesta en un vídeo que se convirtió en símbolo de la arrogancia y la falta de empatía. La fama que tanto buscaba se transformó en infamia, y el imperio construido sobre apariencias comenzó a derrumbarse sin que pudiera detener la avalancha. Mientras tanto, Emma prosperaba. Con la beca garantizada por una donación anónima, una vez más, Ethan estaba detrás, asegurando que el dinero llegara sin revelar su identidad. Se sumergió en los estudios con pasión desbordante. Las noches en vela, antes dedicadas a la limpieza, ahora se dedicaban a libros y artículos, descubriendo nuevos mundos. La universidad, con sus clases estimulantes y compañeros diversos, era un universo de posibilidades. Se sentía como una esponja, absorbiendo cada conocimiento, cada debate, cada interacción. El barro que la alcanzó aquel día parecía haberse convertido en abono, impulsando un crecimiento que jamás habría imaginado posible. La caída de Vanessa, por otro lado, fue pública y estruendosa. Sus antiguos fans, antes tan devotos, se volvieron contra ella. Las campañas publicitarias desaparecieron. Las invitaciones a eventos fueron canceladas y hasta su cuenta principal en una red social fue suspendida debido al volumen de denuncias por comportamiento inapropiado. El lujo que la definía empezó a desvanecerse, sustituido por un silencio incómodo. Su imagen, antes impecable e inalcanzable, ahora era sinónimo de arrogancia y desdén. Se vio atrapada en su propia telaraña de mentiras y superficialidad, con el espejo de las redes reflejando una versión distorsionada e implacable de sí misma. Pasaron meses, y el camino de Emma y Vanessa, antes tan distintos, se cruzó de nuevo de manera inesperada, pero inevitable. Emma, ahora pasante en una gran empresa de comunicación, estaba en una cafetería concurrida en el centro, revisando algunos documentos para una reunión. El lugar estaba lleno, y casi no notó a la mujer con gafas de sol y gorra, sentada sola en una mesa del rincón, con una taza de café intacta. Era Vanessa, una sombra de lo que fue, con el maquillaje corrido y el semblante abatido. La otrora vibrante influencer parecía pequeña, perdida en medio del bullicio de la ciudad. Emma sintió un leve escalofrío al reconocerla, incluso con el disfraz. No había rabia en su corazón, solo una extraña sensación de ironía del destino. La mujer que la humilló públicamente ahora parecía tan vulnerable como ella misma se sintió aquel día lluvioso. Emma observó a Vanessa unos instantes, notando cómo movía nerviosamente el móvil, la mirada perdida, la ausencia del brillo que antes la definía. La escena contrastaba con la imagen de poder y desprecio que Vanessa había proyectado. Era como si la vida, en su complejidad, hubiera cobrado su precio, no con venganza, sino con la simple e implacable consecuencia de sus propios actos. Vanessa, ajena a la presencia de Emma, estaba inmersa en su propio tormento. Las notificaciones de su móvil eran solo recordatorios de su decadencia. Otro patrocinador que se alejaba, otro comentario virulento, otra puerta que se cerraba. Sentía el peso del juicio público, la soledad de quien lo perdió todo. El mundo que construyó con tanto esmero, basado en apariencias y superficialidad, se había derrumbado, dejándola expuesta y sin suelo firme. Suspiró pesadamente, con la taza de café aún intacta, y sus ojos se llenaron de una tristeza profunda, reflejo amargo de su aislamiento. Emma, con su nueva perspectiva de vida, no se alegró de la desgracia ajena. La escena era dolorosa, un recordatorio vívido de cómo la vida puede dar vueltas inesperadas. Recordó la sensación del barro frío en su rostro, la risa despectiva, y cómo aquel incidente, aparentemente pequeño, fue el catalizador de un cambio en su propia historia. Pero en lugar de resentimiento, lo que la llenó fue una extraña sensación de paz. El universo, o quizá la vida, tenía sus propios caminos para ajustar cuentas, y no era necesario intervenir para que la justicia, de algún modo, se hiciera.
El silencio que flotaba entre ellas, aunque Vanessa no supiera de su presencia, era pesado, cargado de verdades no dichas. Mientras Vanessa se hundía en su melancolía, Emma se levantó, acomodó la carpeta de documentos y caminó hacia la salida de la cafetería. No dijo nada, no hizo contacto visual. No había necesidad. Aquel encuentro silencioso era un desenlace en sí mismo, un cierre de ciclo que no precisaba palabras. Dejó a Vanessa en su soledad, en medio del bullicio del local, con el peso de sus elecciones. Emma salió a la calle, respirando el aire fresco de la ciudad con una sensación de ligereza y gratitud. Aquel día, que empezó con humillación y barro, se había transformado con el paso de los meses en un testimonio silencioso de resiliencia y de la fuerza de los actos de bondad, por más discretos que fueran. La vida siguió su curso, y Emma continuó floreciendo. Los estudios se convirtieron en su foco principal, y cada clase, cada libro leído, cada trabajo entregado, era una pequeña victoria. Descubrió una pasión por el marketing social, un área que unía su sensibilidad a las causas humanas con el deseo de crear impacto positivo. La beca, que atribuía a un benefactor anónimo, era el combustible de su ascenso y se dedicaba con una garra que sorprendía incluso a sí misma. Su sonrisa, antes contenida, ahora era más frecuente y genuina, reflejando la confianza de quien recorre su propio camino, construyendo un futuro sólido, ladrillo a ladrillo. Ethan Cole, el benefactor silencioso, permaneció en las sombras. Observaba de lejos el ascenso de Emma, satisfecho de saber que su intervención discreta había marcado la diferencia. No buscaba reconocimiento, solo la certeza de que la bondad, incluso en pequeños gestos, podía generar ondas de transformación. La historia de Emma era un testimonio vivo de que la dignidad y la perseverancia, aliadas a una pizca de generosidad, eran capaces de mover montañas, o en su caso, de limpiar el barro y construir un nuevo horizonte. Aquel incidente en el día lluvioso había sido el punto de partida, el momento en que la injusticia se transformó en oportunidad y la invisibilidad en visibilidad. La historia de Emma se convirtió en un murmullo inspirador, una narrativa que, aunque anónima en sus detalles más íntimos, resonaba con la fuerza de la superación. Era la prueba viva de que la vulnerabilidad podía ser un trampolín hacia la fortaleza, y que la crueldad, por más impactante que fuese, no tenía poder para dictar el destino. El barro de aquel día, que parecía un estigma, en realidad lavó las incertidumbres y reveló una resiliencia que Emma no sabía que poseía. No miraba atrás con resentimiento, sino con gratitud, entendiendo que cada obstáculo, por más doloroso, puede contener la semilla de una transformación profunda e inesperada. En cuanto a Vanessa, el silencio que la envolvía era ensordecedor. Continuaba siendo un recuerdo sombrío de lo que ocurre cuando se descuida la empatía. Su imagen, otrora sinónimo de glamour, era ahora una advertencia, una parábola sobre la fugacidad de la fama sin sustancia. La caída de Vanessa no fue una victoria para Emma, sino un testimonio de la inexorable balanza de la vida que tarde o temprano exige que cada uno lidie con las consecuencias de sus decisiones. Así, las dos vidas, que se cruzaron en un instante de pura injusticia, siguieron caminos diametralmente opuestos, cada una llevando las marcas de un día que, para ambas, lo cambió todo. Emma se graduó con honores, y lo que comenzó como una pesadilla se convirtió en una fuente inagotable de aprendizaje y crecimiento. Se transformó en una voz activa en proyectos sociales, usando su propia historia como inspiración para otros. La cicatriz de la humillación se convirtió en un distintivo de fortaleza, y la gratitud por aquellos gestos silenciosos de bondad la impulsó a retribuir al mundo. Sabía que la vida estaba hecha de altibajos,
pero aprendió que la respuesta a ellos es lo que realmente define quiénes somos. Su travesía era la prueba de que la empatía, incluso proveniente de una fuente inesperada y anónima, puede ser la mayor fuerza de transformación. Y así, la premisa de que el barro puede ser abono se concretó en la vida de Emma. Miraba al horizonte, ya no con la ansiedad de la incertidumbre, sino con la serenidad de quien construyó su propio destino. El recuerdo del SUV negro y la risa de Vanessa, aunque aún presente, era solo un punto distante en su retrovisor, eclipsado por la vastedad de un futuro que ella, con su fuerza y la ayuda inesperada, había conquistado. Su historia era un recordatorio vívido de que la verdadera riqueza no está en lo que se posee, sino en la capacidad de levantarse, de transformar el dolor en propósito y de inspirar al mundo con la luz de la propia resiliencia. El destino, a veces, tiene sus formas sutiles de alinear las cosas. Un día, Emma era solo un rostro más en la multitud, una limpiadora invisible golpeada por la indiferencia ajena. Al siguiente era la prueba viva de que la resiliencia y la dignidad humana pueden convertir el barro en un peldaño hacia el éxito. Su viaje silencioso para la mayoría gritaba la verdad de que la empatía, cuando se ejerce, tiene el poder de reescribir destinos, mientras la arrogancia, tarde o temprano, tropieza consigo misma. Y así fue, bajo los ojos de un multimillonario discreto y las consecuencias de un acto impensado, que la historia de Emma se desplegó mostrando que a veces la mayor victoria es simplemente florecer donde la vida intentó enterrarte. El eco de aquella risa de desdén que un día hirió a Emma se transformó en un sonido distante, casi ahogado por el murmullo de una nueva vida llena de propósitos y logros. La mancha de barro se secó y se deshizo, llevándose consigo la humillación y dejando solo la lección. Ethan Cole, el arquitecto silencioso de esta transformación, observaba a distancia, un guardián discreto de la justicia. Sabía que su intervención había sido solo un catalizador, pues la verdadera fuerza siempre estuvo en Emma, aquella joven que, con una dignidad inquebrantable, logró transformar la más cruda de las adversidades en un testimonio brillante de superación y esperanza. Llegamos al final de otra historia inspiradora. Amigos, la travesía de Emma nos muestra que incluso la mayor de las injusticias puede ser el punto de inflexión hacia algo grandioso. Que su resiliencia nos recuerde que la verdadera fuerza está en cómo nos levantamos, incluso cuando la vida nos lanza barro. Si te emocionó esta historia, deja tu like y un comentario aquí abajo contándonos qué fue lo que más te tocó. Tu opinión es súper importante para nosotros, y si aún no formas parte de nuestra comunidad, haz clic en el botón de suscribirte y activa la campanita para no perderte ninguna historia de superación que pueda cambiar tu día. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo y hasta la próxima.